Son las 7 de la mañana con 16 minutos. No queremos dejar pasar la oportunidad de recomendar a ustedes la lectura de la mejor, en nuestra opinión, la mejor revista cultural del país, Cartón Piedra, que circula con diario El Telégrafo y que ofrece además un completísimo reportaje, un informe sobre la Biblioteca de las Artes que acaba de ser inaugurada en la ciudad de Guayaquil y, por cierto, otros temas. La víctima de una violación en grupo que ocurrió el domingo último en Quito fue dada de alta este miércoles. La Fiscalía investiga el caso. Hay 3 personas detenidas por este caso inédito que ha causado verdadera conmoción. Un amplio debate abrió en el país la violación en contra de una mujer de 35 años de edad ocurrida este domingo 13 de enero en un bar localizado en el norte de Quito. El caso adquirió especial relevancia porque se encuentran implicadas 3 personas que habrían cometido el hecho. Se presume que usaron objetos e incluso sustancias psicotrópicas. Ellos fueron detenidos ese mismo día, luego de que fueran encontrados en flagrancia y se encuentran con prisión preventiva. Fabricio Mena, uno de los abogados del estudio jurídico Lex y Laboral que ofreció gratuitamente sus servicios a la víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva, explicó este jueves a Telediario que el caso se encuentra en etapa de instrucción fiscal hasta el próximo 13 de febrero y que la víctima fue dada de alta este miércoles en la tarde y se encuentra bajo tratamiento psicológico por disposición del juez que lleva la causa. Mena dijo también que la sola violación debe ser considerada como un hecho atroz e inhumana si se llegara a comprobar que fueron usados objetos. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 18 minutos, y nuestra invitada esta mañana es Jessica Jaramillo, abogada especialista en temas de género y violencia contra la mujer. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué es lo peculiar? ¿Cuáles son las lecciones que arroja este caso, que por cierto es particularmente conmovedor por el grado de violencia y yo diría de depravación desatada sobre la víctima? Buenos días, Eduardo, muchísimas gracias. Creo que lo importante es hacer un análisis no solamente desde el plano jurídico, sino del contexto de la sociedad, incluso desde los efectos de lo que significa este hecho tan atroz de violencia en el cuerpo y la vida de una mujer. Y si uno imagina cuáles son los efectos que provoca este tipo de actos en las mujeres, son efectos desastrosos, como el que se ha marcado la vida de una persona, de una mujer. Esto va a traer consecuencias en el orden psicológico. Esta persona que ha sido víctima de este hecho va a tener que hacer un tratamiento no solamente médico y físico, sino en la parte emocional, espiritual y obviamente psicológico, porque las secuelas son muy graves. Por lo general, las víctimas de violencia de género tienen una particularidad, y esto se ha evidenciado en varios casos en el país, que es sufrir de depresión postraumática o eventos postraumáticos. En el caso de la depresión reactiva, que es una condición muy común en las víctimas de violencia sexual, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un tratamiento, principalmente para recuperarse de estos hechos tan atroces. Pero esto sin duda es una marca en la vida de esta persona de la cual hay que tratar de recuperarse. No tenemos ninguna duda del efecto hondo, profundo que esto va a causar sin duda en la víctima. Ahora, yo le quiero preguntar desde la perspectiva de la ley, ¿cuáles son los agravantes en este caso? Porque de alguna manera ya se aventura una suerte de sentencia predeterminada, digamos, sobre la responsabilidad de los implicados, de los autores. ¿Cuáles son los agravantes que la ley señala para estos casos? Específicamente la violencia y los efectos psicológicos y físicos que han ocasionado en Marta va a traer como este agravante que establece el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, dado que la violencia ejercida de esa naturaleza, la violencia sexual ejercida de esa naturaleza, causando grave daño físico y emocional a la víctima, conlleva el agravante que, de acuerdo a la normativa, se establecerían en 29 años, 4 meses de cárcel, ¿no? Pero se ha dicho que uno de los agravantes también tiene que ver con el hecho de que la violación fue grabada en un celular. Es decir, los autores se dieron de alguna manera el lujo de registrar su crimen
a través de un celular, seguramente con la intención de reproducirlo luego, compartirlo con sus amigos o no sé. Son una serie de eventos. Es decir, el hecho de una violación no quiere decir siempre que exista la participación del miembro viril del varón, sino que puede realizarse también con otros objetos. Así establece el 171 del COIP como la violación. Pero el agravante principal es la consecuencia física y psicológica, y esto establece el mismo Código Orgánico Integral Penal. Es decir, el nivel de agresión ha sido tan fuerte que hay un daño físico en las partes íntimas de la mujer, y obviamente el grave daño que ha causado a esta persona. Ese constituye específicamente el agravante entre todos los hechos que están alrededor de este proceso, es decir, la forma en que estas personas participaron en este hecho. Pero ahí hay una condición que hay que considerar, que es fundamental, y es precisamente por qué la actuación en manada. Hemos visto varios casos, no solamente a nivel latinoamericano, sino incluso casos en España. Recientemente conocimos uno en donde han participado incluso ecuatorianos. Sí. Este es un fenómeno que de alguna forma se explica desde el machismo, desde la violencia, desde la misoginia, que es el odio a lo femenino, a las mujeres, específicamente a esa condición de mujeres, y sobre todo está dentro de esta relación de poder. Cuando los hombres hacen este tipo de actuaciones, no lo hacen para impactar a una mujer, lo hacen para generar una reacción de apoyo por parte precisamente de los varones. Es decir, es un ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres, y la violencia sexual podemos decir que es la peor forma de sometimiento sobre la vida y sobre el cuerpo de las personas que tiene esta sociedad, que termina siendo una sociedad machista, que termina siendo una sociedad patriarcal, y que lo evidenciamos no solamente con el hecho, que es lo más preocupante, sino con los comentarios que hay alrededor del hecho. Es decir, la gente plantea ¿por qué estuvo sola? ¿Por qué salió de su casa? Si no hubiera salido de su casa no le pasaba nada. Sí, seguramente la culpa es de la víctima. Exactamente, culpabilizando a la mujer, a la víctima, y no trasladando esta culpa precisamente a los agresores. Los únicos responsables de una agresión sexual de esa naturaleza son los agresores, jamás va a ser la víctima. Lo irónico es que en un momento en el que parece haber un despertar de conciencia respecto de esto, se produce un hecho de esta envergadura que nos devuelve al principio. Es decir, aquí todavía hay tanto pendiente alrededor de este tema, y queremos recomendar a ustedes la lectura de un reportaje que esta mañana, por favor camarógrafo, que esta mañana nos presenta el diario El Telégrafo acerca del caso de Marta. Y en este reportaje existe una amplia información sobre los casos de violencia sexual acaecidos en el país en el último año, en el año 2018. 1.298 personas han sido detenidas por delitos sexuales en el año 2018 y se han producido 730 violaciones. Esto tiene unas proporciones que van más allá de todo. Las cifras específicamente, la única encuesta nacional de violencia que se ha realizado, que tiene su base en el año 2011, pero es la única oficial que podemos citar, dice que 1 de cada 4 mujeres en el Ecuador ha sufrido violencia sexual. Pero además hay cifras de la Fiscalía que son alarmantes. En menos de 4 años hay cerca de 20.000 denuncias de violencia sexual, específicamente violencia sexual. Y mensualmente se señala que en la Fiscalía podrían ingresar entre 40 y 50 denuncias de violencia sexual para conocimiento de los fiscales. Y obviamente esto es un nivel, estas cifras nos muestran que esto es un nivel que yo me he atrevido a denominar como pandemia. Es decir, para las mujeres la violencia en el Ecuador es una pandemia. Y de alguna forma este hecho, que es lamentable y que es atroz, también nos hace reflexionar sobre lo que está debatiendo actualmente el país, que es el tema de la despenalización del aborto en casos de violencia sexual, específicamente en casos de violencia sexual. Como yo, que de alguna forma soy ciudadano, legislador o hago parte de esta sociedad, me atrevo o puedo criminalizar a una mujer y condenarla a la cárcel por haber sido madre, producto de un hecho de esta naturaleza. ¿Qué pasaría, ubiquémonos, ¿no?, en el supuesto, ¿qué pasaría? El supuesto de que Marta, como resultado de este acto violento, brutal, resulte embarazada. Eso no dueña de la decisión
sobre su cuerpo. Así es, por lo que se está planteando a nivel de Asamblea Nacional es precisamente esta elección de que la mujer pueda decidir entre criar un hijo producto de ese hecho, que podría generar un doble impacto psicológico para la vida de esa mujer, o poder tomar la decisión de abortar de manera que el Estado pueda garantizar ese derecho, haciendo una diferencia que es una diferencia fundamental en el ámbito del derecho, que es hablar de delitos que son punibles y no punibles. Es decir, abortos que en su momento son punibles, es decir, sancionados por la sociedad y por la ley, y abortos no punibles, como sería el caso de malformación genética o en el caso de violencia sexual específicamente. 7 de la mañana, 27 minutos. Gracias por aceptar esta invitación. Jessica Jaramillo, abogada, especialista en temas de género y de violencia contra la mujer.